una nueva incógnita en el mundo criminal. Mientras las autoridades evalúan el impacto de su caída, crecen las especulaciones sobre quienes tendrían el control de una de las organizaciones delictivas más peligrosas de la región. Fue la noticia que dio la vuelta al mundo. Héctor Rustenford Guerrero Flores, más conocido con el alias de Niño Guerrero, el principal cabecilla, jefe y fundador de la megabanda criminal transnacional del Tren de Aragua, había muerto. La muerte del Niño Guerrero obviamente tiene un impacto bastante simbólico en Venezuela porque pues se conocía como la persona que lideraba la organización criminal más poderosa que ha tenido el país. Esto va a traer algunos cambios quizás en el escenario criminal venezolano, algunas modificaciones en las dinámicas del Tren de Aragua, quizás una fragmentación. Sin embargo, con la caída del rostro visible del Tren de Aragua, se abren muchas interrogantes en torno a quién o quiénes sucederían en el cargo al denominado Niño Guerrero. La pugna por liderar la cúpula, según la periodista venezolana y escritora del libro El Tren de Aragua, Rona Rísquez Sánchez, dependerá de la lealtad o la avaricia de sus más cercanos colaboradores. Sí hay un tema importante y es que ahí había un peso que tenía su liderazgo y también la lealtad de muchos de los integrantes que están fuera de Venezuela con él. Entonces eso también va a pesar al momento de cómo va a seguir funcionando el grupo. Así, apelativos como Johan Pétrica y Giovanni o El Viejo empiezan a sonar con más fuerza como posibles sucesores del Niño Guerrero. Considerado uno de los fundadores históricos del Tren de Aragua, según informes de inteligencia, Johan José Romero, alias Johan Pétrica, era el más cercano colaborador del Niño Guerrero. Ligado a la minería ilegal de oro, alias Johan Pétrica, es considerado el arquitecto de la expansión de la organización. Se dedicó en los últimos años a liderar el sindicato de Las Claritas, en el estado venezolano de Bolívar, zona minera estratégica por excelencia, por estar ubicado cerca de las fronteras con Brasil y Guayana. Era la persona que justamente coordinaba la operación en el arco minero y era una persona también muy importante dentro de la organización. No en vano, en 2024, el Departamento de Estado ofreció la recompensa de $4 millones por información que dé con su ubicación y captura. Hoy, alias Johan Pétrica, se perfila como uno de los posibles sucesores del Niño Guerrero. Otro nombre que resuena dentro de la línea de sucesión criminal es el de Giovanni Vicente Mosquera, más conocido como Giovanni o El Viejo, dirigente histórico del Tren de Aragua. Yo voy a aplicar la que yo aplicaba aquí en Venezuela. Yo agarro una granja, le pago a cualquier venezolano por ahí que no tenga mercado, 2 millones de pesos y se la lanzo al comando. Lidera la organización criminal en la capital colombiana por orden del Niño Guerrero. Este personaje, según información de inteligencia, aunque no es visible, es quien ordena la extorsión y el cobro de cupos a cientos de comerciantes. Alias El Viejo es el primer miembro del Tren de Aragua de ser incluido en la lista de los 10 más buscados del mundo por el FBI. Somos los sanguinarios. El Perú no es ajeno a la violencia desmedida que implantó el Niño Guerrero a través del Tren de Aragua en la región. Los robos, extorsiones, cobro de cupos y asesinatos por encargo son el sello característico de esta red criminal que llegó al país en la década pasada. Fue la Policía Nacional, al mando del jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad Nacional y Extranjera en ese entonces, coronel Víctor Reboredo, quien advirtió a las autoridades norteamericanas sobre la existencia del Niño Guerrero. Pero con la caída de Luis Rodríguez Mamera y con lo dicho en su captura por Pietro Materano Mamú, número 3 del Tren de Aragua, a nivel regional se alerta, se empiezan a hacer requerimientos a través de la comunidad internacional para la identificación, ubicación y captura donde se encuentre de Rustenford Guerrero.
Una de las figuras más visibles del Tren de Aragua en el Perú fue Edison Agustín Barrera, más conocido como Catire, sicario venezolano, cabecilla de la facción Los Hijos del Tren de Aragua. Su captura en agosto de 2018 marcó un antes y un después en la lucha por combatir a esta organización criminal enquistada en nuestro país. ¿En tu país está registrado? ¿Cuántas partes tienes? 4, 3, más. Freddy Romero Zulbarán, alias Machelo, es otro despiadado delincuente. Su violento accionar remeció la capital en 2019. La aparición de bolsas con restos humanos cercenados en distritos como el Rímac y Lima Norte motivó su captura. Y es que, según las investigaciones, alias Machelo es indicado como el autor intelectual de estas sonadas ejecuciones, que responderían a una venganza por la hegemonía en la venta de droga en la zona norte de la capital. Esto se agudiza cuando a las inmediaciones del Terminal Fiori aparecen unos cuerpos seccionados, atípicamente, con unos cortes atípicos. Y es así que con información transnacional de Venezuela nos dicen ha llegado el picadillo, ya llegó el Tren de Aragua. Niño Guerrero está en Perú a través de sus fuerzas criminales. El rostro de Luis José Rodríguez Rodríguez, alias Mamera, saltó a la luz tras acabar a sangre fría con la vida de quien era considerado por la policía como el capo de la prostitución. Alias Mamera tenía la orden de dominar la zona de Rizo y desaparecer a quien se opusiera. Considerado el número 3 del Tren de Aragua en la región después del Niño Guerrero, Héctor Prieto Materano, alias Mamut, llegó al Perú en 2022. Su misión era implantar un imperio de droga y prostitución en la zona norte de la ciudad. Sus ansias de poder y de expansión del delito lo llevó a una guerra entre cabecillas, siendo capturado en enero del 2023. Pero para hablar del Tren de Aragua y el Niño Guerrero, es inevitable hablar de Christopher Joseph Fuentes González, alias Maldito Cris, un sanguinario sicario que se hizo conocido por su violento accionar. Se les indica de ser autor de innumerables asaltos a mano armada y el asesinato de un sereno en Surco. Alias Maldito Cris fue abatido por la policía en junio del 2023 durante un enfrentamiento armado en San Martín de Porres. Que el Tren de Aragua entienda que el Tren de Aragua, si tuvo auge y creció en Venezuela, creció en Tocorón, acá no va. Acá no va. Van a cambiar de repente otra modalidad. Van a resistirse a cambiar su modelo de vida porque son irrecuperables. No podemos ser triunfalistas, pero un mensaje de esperanza en la modalidad, en la pseudo-facción que aparezca el Tren de Aragua, lo derrotamos. Es nuestra misión. Con la muerte del Niño Guerrero, el mundo se pregunta si llegó por fin la caída del Tren de Aragua o si estamos frente a una recomposición de esta organización criminal transnacional que mantiene en vilo la seguridad de varios países de la región. Disparó, huyó con un arma en la mano y